Hola, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a terminar con este curso que tiene por título Introducción al Nuevo Testamento, y la clase de hoy día tiene como título Los cuatro evangelistas son escritos históricos. ¿Por qué hago hincapié que son libros históricos? Porque lamentablemente en la actualidad hay muchas corrientes enseñando de que no son libros históricos, sino que son simplemente elaboraciones teológicas, es decir, como cuentos que fueron inventados por los apóstoles, o peor aún, por aquellas personas que son lejanos a los apóstoles y simplemente fueron agregados a estos libros para enaltecer la divinidad de Cristo, pero que en realidad no son históricos porque supuestamente no sucedieron tal como dice el Evangelio. Pero hoy nos vamos a dar cuenta qué es lo que dice la iglesia, porque de todas formas, ¿a quién tenemos que obedecer? A la iglesia, pero no es una obediencia en sí a ciegas, sino con evidencias históricas de que realmente los evangelios son históricos y que dan el testimonio real de lo que Cristo dijo e hizo. Pero antes quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que agregamos un nuevo contenido a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, si tú no has visto los primeros dos videos, van a estar en la descripción de este tercer video. Mira la parte 1 y la parte 2 y luego continúa con esta tercera parte, que es la parte final de introducción al Nuevo Testamento de este curso. Y la ley del resumen, como siempre, me gusta hacerlo desde el inicio. En el primer video hablamos sobre lo que es Nuevo Testamento. Hemos visto que es un sacramento, pero que a la misma vez son los 27 libros que forman parte del canon del Nuevo Testamento, es decir, de la Escritura. Hemos visto que la palabra de Dios tiene 73 libros, 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, y cuando se suma 46 más 27 da un total de 73. Ya viste que eres bueno para la matemática. En el video número 2 hemos estudiado qué normas tomó la iglesia para definir qué libros debían de formar parte del canon del Nuevo Testamento. Y ahora, en este video, vamos a hablar sobre los cuatro evangelistas y vamos a probar que son libros históricos, y eso es lo que vamos a poner como fundamento. Escribe: los cuatro evangelistas, es decir, el evangelio, son libros históricos, porque eso es lo que enseña la iglesia y lo que ha transmitido la iglesia fielmente hasta el día de hoy. Quiero contestar estas preguntas y quiero que tú me las contestes también. ¿Cómo sabemos lo que Cristo dijo? Puede sonar una pregunta muy sencilla y podemos encontrar una respuesta sencilla, pero es importante que aprendamos a profundizar de una pregunta sencilla a poder profundizar más. ¿Cómo sabemos lo que Cristo dijo? Bueno, la respuesta que surgió de tu mente es ir a la Escritura, y eso es correcto. Para saber lo que Cristo dijo, especialmente tenemos que ir al Evangelio, a los cuatro evangelistas, porque ahí encontramos lo que nuestro Señor dijo. Recordemos que Cristo, nuestro Señor, es la máxima revelación, y Él nos dio la revelación completa que está en nuestra iglesia y que se encuentra en dos fuentes: la tradición con T mayúscula y la palabra escrita, que ambas se complementan porque ambas son revelación de Dios y son poder para nuestra vida, para nuestra alma. La siguiente pregunta:
¿cómo sabemos lo que Cristo hizo? Primero te pregunté, ¿cómo sabemos lo que Cristo dijo? Ahora la segunda pregunta es, ¿cómo sabemos lo que Cristo hizo? Y la respuesta tiene que ser la misma, tal como tú contestaste. Pues para saber lo que Cristo dijo, para saber lo que Cristo hizo, tenemos que ir a leer especialmente el Evangelio. Ahí está claro. Y eso es la primera lección de esta clase. Para saber lo que Cristo dijo, para saber lo que Cristo hizo, tenemos que ir al Evangelio. Pero lamentablemente hay una corriente a partir del siglo XX que está simplemente enseñando de que los evangelios no son históricos, sino que son como tipo cuentos, como tipo elaboraciones teológicas, como dije al inicio, que simplemente son elaboraciones para crear esta mentalidad de que Cristo fue divino, pero en realidad no lo fue, sino que fue un hombre cualquiera, común y corriente. Y vamos a darnos cuenta de que esa teoría o que esa enseñanza no es enseñada por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene que su enseñanza oficial, que viene directamente de Cristo entregado a los apóstoles, y sucesivamente la Iglesia, teniendo a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, ellos son encargados de transmitirnos esta enseñanza fielmente hasta el día de hoy. Y nosotros, como siempre lo repito, colaboramos con el magisterio, colaboramos con la jerarquía como laicos para divulgar lo que la Iglesia nos ha enseñado por más de 2000 años. Ahora fíjate, sin embargo, hoy día hacen dudar de que los evangelios son realmente históricos, ya que dicen lo siguiente: los evangelios no son históricos debido a que no fueron escritos por testigos oculares o que no tienen origen apostólico. Imagínate la primera afirmación que hacen. Nosotros hemos afirmado que son libros históricos. Nosotros hemos afirmado que si queremos saber lo que Cristo dijo, si queremos saber lo que Cristo hizo, tenemos que ir a los evangelios porque creemos firmemente de que son libros históricos que son parte de nuestra fe. Pero una corriente a partir del siglo XX está diciendo de que no son libros históricos porque duda que realmente son históricos, ya que no fueron escritos por los apóstoles, por testigos oculares o que no tienen origen apostólico. Y que estos libros, los evangelios o el evangelio, está lleno de elaboraciones teológicas, que Cristo no hizo milagros. Y cuando estamos hablando de elaboraciones teológicas, me estoy refiriendo a que estas historias, como por ejemplo en los momentos que vemos que Jesús hace milagros, simplemente son elaboraciones teológicas, queriendo decir que son como historias inventadas para crear a un Jesús divino. Entonces ahí puede entrar en mucha controversia, ya que podemos dudar de nuestra fe. Lamentablemente hay muchos expositores que sí son católicos que están transmitiendo este tipo de enseñanza, en donde afirman que los evangelios no son históricos, en donde afirman que el evangelio está lleno de elaboraciones teológicas. Y lamentablemente muchos católicos estamos cayendo en esta trampa. Nosotros hemos estudiado y nos damos cuenta que para mantenernos en la sana doctrina tenemos que leer e interpretar la escritura tal como la iglesia nos las enseña. No es algo que yo me invento, no es algo que tú te inventas. Es decir,
Cuando uno estudia teología, ¿qué es lo que hace? Uno estudia lo que es teología, que incluye la Biblia, que incluye teología sistemática, que es el estudio de las doctrinas cristianas, historia de la iglesia. Y no voy a entrar en todas las ramas de la teología. Y nosotros estudiamos, pero nosotros no podemos agregar un nuevo conocimiento en el sentido de que vamos a cambiar la doctrina. Nosotros estudiamos para aprender la doctrina, para ver cómo se han llegado a dichas conclusiones, pero no podemos aquí agregar y decir lo que se creía antes, ahora ya no se cree. Eso no es teología. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Una persona que se dedica profesionalmente a enseñar teología, pues utiliza su personalidad para dar ejemplos, para que la gente pueda comprender. Y eso es lo que tratamos de hacer. Yo estudio teología, ¿para qué? Para comprender, para ver cómo se llegaron a dichas conclusiones. Pero como maestro, ahora yo tengo que ver qué ejemplos puedo utilizar para que la gente lo pueda comprender. Y ese es lo que hace el teólogo, enseñar lo que la iglesia ha enseñado, pero utilizar su personalidad, sus talentos, los ejemplos para que la gente comprenda una verdad. Pero el teólogo no está para cambiar la doctrina. Ahora, como teólogo se puede aportar, claro que sí, en nuevos descubrimientos que no contradigan la verdad revelada. Y lógicamente eso sucede hasta el día de hoy. Grandes teólogos de la Iglesia Católica que aportan para que una verdad sea comprendida de una forma más amplia, porque la revelación se ha venido comprendiendo de una forma progresiva. Es decir, no es que la doctrina cambie, sino que se va comprendiendo mejor al pasar el tiempo. Entonces quiero aclarar esto. Pero la teología no es para venir a cambiar la verdad revelada. La teología no es para venir a decir lo que se creía antes ya no se cree ahora. Pero ahora eso se está viendo porque hay personas que tienen títulos académicos que nos intimidan y nos dicen: yo he estudiado en tal lugar y por ende yo estoy por encima de lo que la iglesia ha venido enseñando por más de 21 siglos, y eso no puede ser así. Además, fíjate, el dudar que los evangelios son históricos, ¿cómo lo hacen? Diciendo de que los evangelios fueron escritos por personas que no fueron testigos oculares o que no tienen origen apostólico. Dicen que los evangelios están llenos de ¿cómo se llama? De elaboraciones teológicas. Y por ende, los milagros no son reales. Cristo no resucitó realmente entre los muertos, sino que resucitó únicamente en la mente de los apóstoles. Entonces te das cuenta que esto lleva una cosa tras otra. Y lo que es más grave, y que te lo estoy diciendo porque sé que tú quieres estudiar teología y a lo mejor ya lo has escuchado, es que dicen de que no creen en que la Virgen María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que algunos se atreven a decir, hasta pena me da decirlo, pero es una verdad que se escucha, que Cristo nació porque la Virgen María y San José se unieron carnalmente, y eso es una blasfemia, eso es una mentira, porque nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en la Virgen María, en su vientre, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero como eliminan todo aquello que es incapaz para la mente humana comprender, terminan diciendo: no, esos son elaboraciones teológicas, y lo que realmente pasó no es que el Espíritu Santo se encarnó en la Virgen María, sino que Cristo nació por la unión de San José y la Virgen María, y esa es una blasfemia, total mentira. Entonces, en esta primera parte, porque vamos a entrar ahora a las pruebas,
Pero en esta primera parte quiero decirte que los evangelios son históricos, que si quieres saber lo que Cristo dijo, que si quieres saber lo que Cristo hizo, podemos ir a los evangelios porque transmiten fielmente lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo. Pero hay una corriente que ahora nos quiere meter dudas, que surgió a partir del siglo XX, en donde dicen que los libros, que los evangelios o que los 4 evangelistas, porque siempre te he dicho, hay un solo evangelio, pero es que los 4 evangelistas no son libros históricos, que no tienen origen apostólico, que están llenos de elaboraciones teológicas y por ende los milagros no existen. Y eso es una falsedad, porque ahora vamos a ver lo que enseña la iglesia. Y te he dicho también que el teólogo no está para cambiar la doctrina, está para estudiar teología, para estudiar la doctrina, para ayudar a divulgar ese conocimiento y sí puede meter su personalidad y sus ejemplos para que la gente pueda comprender nuestra doctrina, pero no está para cambiarla. Pero el teólogo está también para aportar para que una verdad que nosotros creemos sea comprendida de una forma más amplia. Eso sí lo puede hacer el teólogo, pero no para cambiar la doctrina. Ni el Papa ni sus sucesores pueden cambiar la doctrina. ¿Cómo es posible que un teólogo privado intente cambiar la doctrina? Y eso da pie para otro curso que es entender la eclesiología católica para ver cómo está estructurada y cuál es la función de cada uno de nosotros. Así que ahora sí, vamos a entrar a lo que nos encanta, que son las pruebas, que son las evidencias, que es la enseñanza que Cristo nos dio a través de los apóstoles y que la iglesia hasta el día de hoy nos la sigue transmitiendo. Siempre hablo de las herramientas teológicas y hemos visto en la clase de ayer que el alma de la teología es la escritura. Pero aparte de la escritura, nosotros como católicos tenemos nuestros documentos, tanto como el catecismo de la iglesia, pero también los concilios universales, los padres apostólicos, y solo de hablar de herramientas teológicas, pues sería otro curso. Y ahora voy a hablar sobre el Concilio Vaticano II. Y vamos a ir a la Constitución Dogmática, que muchos la conocemos como Dei Verbum, sobre la divina revelación. Y quiero que vayamos, y hasta me voy a acercar para que me mire mejor, para que me escuche mejor, sobre lo que dice la iglesia sobre los 4 evangelistas. No lo que dice un teólogo privado, sino lo que dice formalmente la iglesia. Dice así en el numeral 18, y esto está en los documentos del Concilio Vaticano II. Y dentro de este documento es una constitución dogmática que se llama Dei Verbum, que estoy seguro que todos lo hemos escuchado, pero vamos al numeral 18, Dei Verbum, también se le conoce sobre la divina revelación, pero ahora sí vamos al numeral 18. Nadie ignora que entre las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y la doctrina del Verbo encarnado nuestro Señor. Primer punto, el concilio nos ha enseñado que los evangelios tienen un lugar principal, tal como lo vimos el día de ayer. Y recuerda que ayer utilicé el catecismo de la Iglesia Católica, pero el catecismo de la Iglesia Católica también está citando lo que dice este documento del Concilio Vaticano II, que el Evangelio es el corazón, que el Evangelio es el corazón de toda la Escritura y el Evangelio es los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas. Y en ella, dice el numeral 18, encontramos la vida y la doctrina del Verbo encarnado.
Por eso es que podemos ir al Evangelio y ahí vamos a tener la información, el conocimiento, la ciencia de Cristo, la enseñanza de Cristo, lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Y eso lo dice la iglesia que tiene la autoridad, no un teólogo privado que está enfermo de tanto academia y que piensa que tanto conocimiento, que es bueno estudiar. Pero lo que pasa aquí es que cuando una academia nos hace sentir que somos superiores a la doctrina que hemos recibido de Cristo, ahí está el problema. Ahora, primer punto del numeral 18. En el Evangelio encontramos la vida y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Segunda parte del mismo numeral 18. La iglesia siempre ha definido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico. Imagínate lo que nos enseña el concilio. El concilio dice: la iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico. Y eso fue una de las cosas que utilizó la iglesia al principio en el siglo IV para definir si un libro era inspirado o no. Y ahora la iglesia nos dice, nosotros defendemos, siempre hemos defendido, ¿de qué? De que estos 4 evangelistas, 4 evangelios son de origen apostólico. ¿Y qué es lo que dicen algunos en la actualidad? No, los evangelios no son de origen apostólico, sino que fueron escritos por otras personas a partir del siglo II. Eso es una mentira. Eso es algo que nosotros como católicos no creemos. Y sigamos leyendo. Y voy a ir al numeral 19. La Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirman sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó. ¿Qué es lo que dice la iglesia? La iglesia nos dice que son libros históricos. La iglesia nos dice que sin vacilar los evangelios comunican lo que realmente Jesucristo hizo, lo que realmente Jesucristo habló, lo que realmente Jesucristo enseñó, y dice que ha enseñado desde siempre que estos 4 evangelistas son totalmente históricos. Y eso lo dice la iglesia. Eso lo dice un concilio universal de la Iglesia Católica. Y vamos a resumir el numeral 18 y numeral 19. El Evangelio ocupa un lugar muy importante, ya que es el centro de toda la Escritura. Y en ella se nos enseña, en el Evangelio, se nos enseña lo que Cristo hizo y dijo. Y el numeral 19 dice de que la iglesia constantemente ha creído y cree. Es decir, ha creído y que cree y que creerá de que los 4 evangelistas son históricos. Entonces, ¿por qué ahora comenzamos a dudar? ¿Por qué ahora comenzamos a decir de que no son históricos? Simplemente porque ciertas personas rodean esta enseñanza con sus títulos académicos, pero que en realidad lo que dicen no tiene un soporte histórico. Y ahorita lo vamos a ver, porque una afirmación tiene que tener una evidencia. Por ejemplo, Gabriel Castillo Molina, ¿es pelón? No, no soy pelón. Esa es una mentira. Usted está viendo de que no tengo pelo. Entonces, una afirmación, soy pelón, tiene evidencia porque usted está viendo que yo estoy pelón. Lo mismo sucede en el mundo de la teología. Una afirmación tiene que tener una evidencia, pero lamentablemente no estamos acostumbrados a pedir evidencia si no creemos únicamente la afirmación.
Entonces, ahí vamos a continuar. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Aquí el apóstol Juan se está refiriendo. Aquí tienen lo que desde el principio, lo que hemos oído. Es decir, ellos escucharon al Verbo encarnado. Ellos vieron al Verbo encarnado y palparon al Verbo encarnado. Aquí tenemos tres sentidos, que es oír, escuchar y tocar. Vuelvo a leer otra vez el versículo 1. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, en otras palabras, a Cristo. Porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se lo hemos anunciado, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y les escribo esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. El apóstol Juan está diciendo, hemos predicado, ya que la palabra hecha carne, la segunda persona de la Trinidad, se les dio a conocer, los llamó para que fueran parte del ministerio apostólico. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Juan? Lo que hemos visto y oído, se los hemos transmitido para que estén en comunión con nosotros, porque ellos están en comunión con el Padre y con el Hijo. ¿A quién estamos escuchando nosotros? ¿Aquellas personas que están unidas al Padre, al Hijo? ¿O aquellas personas que no están en comunión con la iglesia y mucho menos en comunión con el Padre y con el Hijo? Y mucho menos siendo utilizados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos de escuchar lo que los apóstoles han transmitido a la iglesia. Y la iglesia nos sigue transmitiendo y enseñando y diciendo que desde siempre y hasta el día de hoy se ha creído que los 4 evangelistas son totalmente históricos y que hay que ignorar, y estas son mis palabras, hay que ignorar y no hacer caso a estas personas que vienen con teorías nuevas a decirnos de que no son históricos, a decirnos que no tienen origen apostólico, a decirnos que son simplemente elaboraciones teológicas, a decirnos que Jesucristo no hizo milagros, a decirnos que Jesucristo no fue encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que fue la unión entre San José y la Virgen María, que es una blasfemia. Nosotros no podemos estar escuchando este tipo de personas. Ahora, si es para estudiar y comprender lo que ellos enseñan, pues yo lo hago. Porque esto fue lo que me enseñaron a mí. Pero a pasar el tiempo y al seguir indagando y al conocer lo que realmente la iglesia enseña, comprendí que me enseñaron falsedades. Y por eso es que ahora es mi pasión a que nuestra enseñanza esté fundamentada a lo que la iglesia enseña, porque ¿cuál es la voluntad de Cristo? A que estemos en una verdad. Y ahora, por enseñar lo que la iglesia enseña, por enseñar la verdad que la iglesia enseña, pues podemos ser perseguidos hasta dentro de la propia iglesia. Pero nosotros tenemos que ser fiel
al evangelio de Cristo, a pagar el precio si es así necesario por enseñar la verdad. A lo mejor por enseñar la verdad, por lo que enseña el evangelio, pues ya no me invitan a dar conferencias, pero tenemos la tecnología que nos permite seguir enseñando lo que la iglesia nos enseña. Y es tan sencillo y es tan maravilloso. No hacer controversia, simplemente dar a conocer la doctrina de Cristo, y es todo lo que queremos, porque la doctrina de Cristo es poder para nuestra vida espiritual. Así que hemos hablado sobre lo que dice el Concilio Vaticano II, hemos hablado sobre lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y ahora quiero hablar sobre este punto que es muy importante, que es sobre los 4 evangelistas, sobre el evangelio. Quiero decir algo. Estas personas tratan de restar autoridad al evangelio. Y la iglesia nos enseña que ahí en el evangelio podemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo. Y la iglesia, a través del concilio, nos ha enseñado que siempre ha creído y que cree de que los 4 evangelistas son totalmente históricos. Pero en este punto quiero decir algo, y que era lo que algunos dicen en la actualidad. Ellos dicen, para restarle autoridad a el evangelio, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, dicen que estos 4 libros fueron anónimos, es decir, de que al principio comenzaron a circular sin ningún título, es decir, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Juan, circularon y no tenían títulos, eran anónimos. Entonces esto va conectado con el segundo punto. Primero, que eran anónimos, y que el punto número 2, circularon de esa forma al principio del cristianismo, y estamos hablando del segundo siglo, que eran anónimos y que circularon sin títulos. Y el tercero es de que los títulos se le agregaron a estos escritos posterior a la muerte del último apóstol, que es el apóstol Juan. Entonces mira la teoría que enseñan, que eran anónimos, que circularon así, y que esos títulos que ahora conocemos como San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, simplemente se les pusieron después de la muerte del último apóstol. ¿Y cuál es la conclusión? De que no fueron escritos por ningún apóstol y que no tienen origen apostólico. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Poner la duda, hacer creer de que son elaboraciones teológicas, hacer dudar sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí quiero aclarar algo, y no es una clase profunda, porque esto tomaría algunos días para poder explicar lo que voy a decir. Los evangelios son biografías de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios son biografía. Pero para terminar el primer punto, ahora que me acuerdo que estoy viendo mis notas, ellos dicen una vez más, y recuerda lo que le dije, una afirmación tiene que tener una evidencia. Una afirmación tiene que tener una evidencia. Ellos dicen que los 4 evangelistas eran anónimos, que circularon así, y que posteriormente a la muerte del último apóstol se le agregaron los títulos. Pero ¿a dónde está la evidencia de esos manuscritos que dicen que eran anónimos? Cuando uno estudia Nuevo Testamento y estudia a los especialistas de Nuevo Testamento, como por ejemplo el doctor Pittred, Brand Pittred, uno que menciono de muchos que hay, ellos dicen, ok, si están y existieron estos escritos anónimos, ¿a dónde están los manuscritos anónimos? Y cuando se estudia Nuevo Testamento,
de una forma académica y profunda, se da cuenta de que no existe por ningún lado lo que son estos manuscritos anónimos. Por ende, ¿cómo pueden afirmar y cómo puede tomarse por cierto de que realmente existieron estos escritos anónimos? Y lo que sí hay son manuscritos que todos los manuscritos tienen los títulos en esos escritos. Por ende, se prueba de que nunca existieron libros anónimos, escritos anónimos, manuscritos anónimos del Evangelio, ya que los manuscritos antiguos todos tienen el título, y el título es según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Y uno de los libros que yo le recomiendo para que estudie este tema, para que vea de que yo no me invento las cosas, puede ir a buscar el libro The Case for Jesus, escrito por el doctor Brand Pittred. Continuamos ahora en este segundo punto sobre esta parte de los evangelios. Se dice de que los evangelios son biografía, pero ahora se nos quiere meter de que son elaboraciones teológicas. La biografía, ¿qué es? Habla de la vida de una persona. Pero cuando se compara los evangelios con las biografías antiguas, se dan cuenta que tienen similitud, porque las biografías antiguas, ¿qué era lo que hablaban? Hablaban sobre el nacimiento de esa persona, hablaba sobre la vida pública de esa persona y hablaba sobre la muerte de esa persona. Y esos son las biografías antiguas. Ahora, cuando comparamos estas biografías antiguas con el Evangelio, con San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿a qué conclusión llegamos? De que también son biografías, porque hablan sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que ese nacimiento fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Habla de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo cuando comienza a hacer su ministerio público alrededor de los 30 años y habla sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio, los 4 evangelistas, son históricos, pero especialmente los escritos sinópticos, que es San Mateo, San Marcos y San Lucas, hablan de ¿qué? Del nacimiento, de la vida pública y de la muerte y resurrección de Cristo. Por ende, mis queridos hermanos, el Evangelio son biografías de la vida de Cristo. Por eso es que al principio dijimos, ¿cómo sé lo que Cristo dijo? ¿Cómo sé lo que Cristo hizo? Pues voy al Evangelio porque son históricos. Voy al Evangelio porque son biografías que nos hablan del nacimiento, de la vida pública y de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios son históricos porque así lo enseña la iglesia. Los evangelios son históricos, mis queridos hermanos, porque eso es lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Resumen, los 4 evangelistas son históricos. Así lo dice la iglesia. ¿Y a dónde tiene que ir? Dei Verbum, numeral 18 y 19. ¿Qué es lo que nos dicen ahora? No son históricos. Son elaboraciones teológicas. No tienen origen apostólico. Los milagros no existieron. Pero sabemos que es un embuste y que es una mentira. Porque sabemos que no existieron evangelios anónimos, escritos anónimos. Sabemos que los evangelios son biografía porque se han comparado los evangelios con escritos antiguos y tienen el mismo formato en donde se habla del nacimiento, de la vida pública y de la muerte de esa persona. Aplicado a los evangelios se habla del nacimiento por obra y gracia del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de su vida pública y se habla de su muerte y su resurrección.
Los evangelios son históricos y ese es el alimento de nuestra alma cada vez que nosotros leemos el evangelio, porque es poder de Dios. Y por eso la iglesia nos recomienda, tal como dije en el video número 2, de que hay que buscar la ciencia de Cristo, el conocimiento de Cristo, y lo hacemos con confianza porque son libros históricos. Leamos los evangelios, oremos con los evangelios, vivamos el evangelio y compartamos el evangelio. Mis queridos hermanos, si le gusta este tipo de contenido, compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita. Deja comentario abajo qué otro curso quiere que hagamos. Hice este breve del Nuevo Testamento y sabemos que es imposible hacerlo en 3 videos porque necesitaríamos un semestre completo para abarcar mucho del Nuevo Testamento. El objetivo de estas clases es invitarlo a usted que siga investigando, que obtenga las fuentes correctas para alimentar su alma, para alimentar su teología, para poder vivir y compartir nuestra fe. Así que este es Gabriel Castillo Molina de tu programa La Sana Doctrina. Y recuerda que la doctrina es para conocerla, para vivirla y para compartirla. Hasta luego.